La mayoría de los mexicanos gana un salario u obtiene dinero de un negocio, pero no vive de inversiones. Contrario al mito de los fiscalistas, la gente común paga IVA e ISR sobre sueldos modestos, mientras los ultrarricos usan deducciones y factureras para reducir su carga fiscal. En este video repasamos los hallazgos clave del capítulo Contribuir de No es normal de Viri Ríos. Capítulo 10. Ricos más ricos. El capítulo empieza con el caso de Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico de México, contra Simón Levy, un pequeño emprendedor. Salinas Pliego presumió en redes que había pagado más impuestos que Levy, pero fue un espejismo. Aunque Salinas Pliego declaró haber pagado 82 millones de pesos, en realidad tenía 181 millones en pérdidas y deducciones, recibiendo 36 millones de pesos de regreso del fisco. En contraste, Levy no declaró pérdidas grandes y terminó pagando un 28% de sus ingresos en impuestos frente a un 20% real que pagó Salinas Pliego. Es decir, proporcionalmente el millonario pagó menos que el emprendedor. Viri Ríos destaca que en México es común que los millonarios paguen tasas efectivas menores que tiene la clase media, pero casi nadie lo sabe por la opacidad fiscal. Ejemplo, el 0.1% más rico paga en promedio 20.9% de tasa efectiva, pero el 0.001% más rico apenas el 11.3%. En resumen, mientras más rico, menos impuesto. Proporcionalmente, este hallazgo contrasta con la idea que todos los que más tienen paguen más. En México sucede al revés, porque la ley y sus deducciones han sido diseñadas así. Capítulo 11. Más paraíso que las Bahamas. En este capítulo se desmonta el mito de los paraísos fiscales. Viri Ríos recuerda el caso de Shakira, que fingió vivir en Bahamas para evitar impuestos en España, pero en México esto ni se necesita. Un estudio de Andrea Binder muestra que es más fácil dar la vuelta al SAT en casa que hacer trámites en las Bahamas. De hecho, en 2021, México perdió apenas 765 millones de dólares por flujos hacia paraísos fiscales, pero 10 millones de dólares por abusos corporativos locales. Es decir, solo el 0.3% del dinero ilícito global en paraísos fiscales tiene origen mexicano, mientras que México genera 3.3% de la evasión corporativa mundial. Ahora, esto explica por qué los mexicanos ricos no huyen a islas exóticas. Basta con usar deducciones, facturas simuladas y asilos fiscales dentro del propio país. Solo casos de corrupción o crimen han obligado a algunos a llevar dinero afuera. Por ejemplo, Lozoya, Caro Quintero. Ríos concluye que México es en la práctica un paraíso fiscal interno. La recaudación tampoco ayuda. México recauda entre el 17 y 18% del PIB en impuestos, similar a Bahamas, pero Bahamas lo cobra mejor y hoy alcanza 19%. Además, en casi 1.600 municipios ni siquiera se cobra predial, y a nivel nacional el predial solo 0.2% del PIB. Así México recauda menos que El Salvador o Honduras, e incluso que 67% de los países del mundo. En suma, el sistema tributario mexicano opera como un refugio para los más ricos a costa del resto de la población. Capítulo 12. Los políticos son sus empleados. Viri Ríos narra cómo desde hace décadas las élites económicas secuestraron el sistema político. En 1960, el economista Nicolás Caldor fue invitado para proponer reforma fiscal progresiva, pero las élites locales hicieron tal presión que el gobierno canceló su visita. Caldor vino de todas formas en secreto y comprobó lo obvio. Los ricos recibían un trato especial y pagaban muy poco. Sus recomendaciones, grabar dividendos, bloquear deducciones abusivas, etcétera, fueron ignoradas por 50 años. El propio ministro Ortiz Mena admitió que
En México los impuestos no se pueden subir sin que primero lo acepten los ricos, es decir, el Estado se subordinó a servir a los intereses de las élites. La historia posterior confirma esta subordinación. Cada intento de grabar a los ricos, top, fue bloqueado por la industria y el poder judicial. Echeverría quiso reformar 4 veces el ICR a grandes fortunas y fracasó. López Portillo instauró el IVA, pero miles de empresas se ampararon y finalmente el IVA quedó en 10%. Luego de eliminar 300 impuestos pequeños previos, peor aún, Salinas de Gortari redujo el IVA de 15% a 10% en el año 1992, esperando más ingresos, pero la recaudación cayó de 2.8 a 2.1 puntos del PIB. Con el PAN, Fox propuso IVA alimentos, el ICR de 40% a 28%, lo que redujo aún más la recaudación. Calderón aumentó el IVA al 16% y propuso nuevas contribuciones, pero el Congreso las diluyó. Finalmente, Peña Nieto logró aumentar la recaudación 4.7 puntos de PIB, pero cedió ante los empresarios y solo alcanzó 2/3 de esa meta. En resumen, cualquier reforma pro ricos fue desnaturalizada. Los impuestos sigue descansando en mayor proporción sobre los asalariados y consumidores, no sobre los grandes capitales. Capítulo 13. La edad a la que nunca llegas. Viri Ríos relata cómo los dueños del dinero, dueños de propiedades, empresas, acciones, se acercan a los que viven de rentas. Una frase reveladora. Mi abuelo ya llegó a la edad en la que uno vive de sus rentas, pero esa edad nunca llega para casi nadie. Solo el 4% de la población declara ingresos por rentas, y de esos, apenas 743,000 hogares, que es el 0.6% de los mexicanos, pueden vivir con esos ingresos. Esos hogares ingresan, en promedio, 243,439 pesos al mes, un nivel muy alto en México. Sin embargo, el gobierno le regala exenciones fiscales monumentales. No pagan impuestos sobre la renta. De esas rentas, el 76% de los pagos de alquileres se hace en efectivo, por así decirlo, debajo de la mesa. De hecho, los rentistas son los principales evasores, proporcionales. Evaden 6 más que un asalariado y el doble que una empresa promedio. Esto representa al menos 33 millones de pesos anuales no recaudados. Además, como dueños de bienes inmuebles, casi no pagan predial. México recauda apenas 0.2% del PIB por predial, la mitad del promedio latinoamericano y menor que en 70% en países que cobran este impuesto. La mayoría de los municipios ni siquiera tienen registro de los bienes y 1.621 municipios no cobran ni un peso de predial. Solo 14 municipios concentran la mitad del predial recaudado: Monterrey, Álvaro Obregón, Ciudad de México, Juárez, Saltillo y otros grandes centros urbanos pierden cientos de millones por no cobrar bien el predial. En otras palabras, los privilegiados por renta pagan casi nada y viven de ese privilegio, mientras el Estado sigue sin recursos fiscales clave. En conjunto, estos capítulos muestran por qué los de arriba deben pagar lo que les corresponde. Solo así habrá justicia fiscal. La evidencia histórica y actual es contundente. En México, los ricos han diseñado las leyes fiscales para pagar mucho menos que su cuota justa. Mientras tanto, la clase media y los pobres soportan la carga, IVA en alimentos, cuotas laborales, etc., cuando deberían redistribuirse mayores impuestos sobre capital y grandes ingresos. Las cifras actuales lo confirman. México recauda cerca del 18% del Producto Interno Bruto y su eficiencia tributaria está muy rezagada. Por lo tanto, urge una reforma fiscal integral. La OCDE y expertos han señalado que México podría recaudar más acercándose a los promedios latinoamericanos, simplemente cobrando lo que ahora se pierde. El SAT ya apunta a ghost players y grandes sectores evasores, como hidrocarburos, finanzas, factureras, para recuperar recursos, pero falta voluntad política para cerrar exenciones a quienes viven de rentas y ganancias de capital. Como concluye Viri Ríos,
Si no rompemos el estatus y hacemos que las élites contribuyan en su justa medida, México seguirá con un Estado pobre en recursos y servicios deficientes. Hoy más que nunca es urgente transformar el sistema fiscal para que los más ricos paguen lo que realmente les corresponde.